un poco qué son estos mercados de futuros y específicamente los contratos de futuros. La dinámica, les cuento que vamos a tener es, ustedes pueden hacer las preguntas a través de la parte que dice Q&A, es decir, las preguntas y las respuestas que están en la parte del Zoom, no escriban por favor por el chat, y las vayan colocando ahí y al final, antes de terminar esta hora, ¿sí?, las vamos a ir respondiendo. Y lo mismo vamos a hacer mañana. En el día de mañana lo que vamos a hacer es un juego interactivo en el cual después aquellos que ganen va a haber 3 premios, ¿sí?, que son 3 vouchers. El primer voucher de un importe de 10.000 y los otros 2 de 5.000, para que los puedan usar indistintamente en los cursos que tenemos nosotros. Y aprovecho también para contarles que a mediados de abril va a arrancar el programa grande, ¿sí?, de Futuros y Opciones, que tiene unos cuantos cambios para este 2022. Así que bueno, damos inicio a nuestra charla de hoy. Y ahí, como ustedes pueden ver, es el temario, y vamos a contar un poquito, a ver, estos mercados que son, para qué los podemos usar. Hay veces hay muchos fantasmas, ¿no?, alrededor de estos mercados. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Acá estamos observando variaciones de precios de distintos tipos de activos. Nosotros elegimos en esta oportunidad el precio del dólar y el precio de la soja. Alguno me podría decir, Mariana, la curva de ese precio de la soja está bajista y los precios hoy actualmente están alcistas. O alguien podría decir, uy, en el caso del dólar, esa posición del 2018, cómo subió y ahora está bajando. Bueno, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que nosotros acá estamos observando determinados activos, y en la economía lo que sucede es que hay un montón de participantes y empresas, es decir, personas humanas o empresas, que compran y venden una serie de activos que están expuestos a las variaciones de precio. Entonces eso es lo que nosotros llamamos el riesgo precio. El riesgo precio es común en las materias primas o llamados commodities, en los instrumentos financieros, en las monedas, en una gran cantidad de activos que nosotros por ahí no le prestamos atención, pero estamos acostumbrados. Alguno de ustedes podrá decir, sí, la verdad que por ahí no lo había incorporado ni hablando, utilizando palabras complejas o diciendo riesgo-precio, qué es lo que va a pasar, pero si alguien tiene una deuda en dólares para más adelante, podría estar preocupado que llegado el momento que tenga que saldar esa deuda, cuántos pesos efectivamente tiene que poner, sobre todo que en nuestro país no es nuestra moneda, y estamos expuestos a las variaciones. O qué puede pasar, como en Argentina tiene un sector agropecuario muy grande, con las variaciones de precio, aquel que tenga que vender un grano o aquel que lo tenga que comprar, ¿sí?, que es su empresa principal, justamente es o la producción o la transformación de ese grano, que esté expuesto a las variaciones de precio. Entonces ahí es donde entra Matt Barrofex. Ahora, ¿dónde ubicamos Matt Barrofex? En el sector de la economía. ¿Sí? Matt Barrofex, al igual que, como ustedes pueden conocer, Chicago Board of Trade, actualmente en realidad fusionado con CME, es decir, Chicago Mercantile Exchange, o el B3, que es el mercado brasileño, o mercados como del sudeste asiático, como puede ser Tokyo Grain Exchange, Dalian Commodity Exchange, es decir, uno de Japón, otro de China, el mercado de Sudáfrica, es decir, lo que se llaman los mercados de futuros, o la verdadera palabra, derivados. ¿Sí? Ahora, ¿dónde ubicamos estos mercados? Los mercados se dividen en dos, ¿no? Una de las tantas definiciones. Uno es el mercado de contado o el mercado de spot, que es en realidad donde nosotros compramos o vendemos verdaderamente el activo, es decir, está el tangible, ¿sí? Lo podemos ver o tocar. Por supuesto, en instrumentos financieros no, digamos, no lo tocamos, pero tenemos conciencia de eso. Las monedas, es decir, compro el dólar divisa, compro euros, compro reales. Compro acciones, compro bonos, compro títulos, es decir, paso a ser el dueño, ¿sí?, de ese activo. Y en el caso de los granos, obviamente, puede ser un acopio, puede ser una industria o el productor que lo haya almacenado. Y eso es lo que se llama el precio del mercado spot, disponible o físico, que es el precio de todos los días, que es el libre juego de la oferta y la demanda. Pero yo puedo conocer ese precio hoy, pero mi riesgo, y en función de lo que veíamos de las dos gráficas anteriores, es
¿qué pasa cuando yo, por algún motivo el que fuere, tengo que vender o comprar más adelante? Entonces ahí es donde viene el tema del concepto del tiempo, y ahí nace el concepto de los derivados. Derivados significa que deriva el precio para más adelante de un activo subyacente. Estos derivados se dividen en instrumentos que se negocian en mercados institucionalizados, como MATBA-ROFEX, y que ofrece los futuros y las opciones, y en mercados no institucionalizados, que generalmente es el mercado disponible, pero con el concepto de mirar hacia el futuro. Y ahí también se llaman esos mercados el mercado OTC u OTC, es decir, over the counter, es decir, por fuera de sistemas garantizados, ¿no? Entonces, cuando uno habla de no institucionalizados, son negocios de tipo privado, entre partes, donde generalmente hay compromiso de mercadería, donde no siempre están garantizados. Y en Argentina, uno de los más conocidos y muy utilizados, y sobre todo en el sector agropecuario, es el forward. Por eso lo tenemos. Y el forward muchas veces hace competencia de los mercados de futuros. Entonces, lo que nosotros decimos es, incluyámoslo en nuestro negocio, dependiendo obviamente del objetivo al cual nosotros vamos a utilizar el mercado, y si no lo corramos, y tratemos de diversificar los instrumentos. Ahora bien, una vez que nosotros hemos definido dónde está el mercado, por qué vamos a utilizar, digamos, el mercado, por qué han nacido, es decir, porque existe el riesgo-precio, vamos a ver los usos de los mercados de futuros, es decir, lo más importante, una de las cosas más importantes. Estos mercados, es decir, MATBA-ROFEX, yo lo puedo utilizar para protegerme de las eventuales variaciones de precio. Decimos eventuales porque nosotros no sabemos efectivamente dónde va a terminar el precio de un determinado activo más adelante. Es decir, si yo tengo algo para vender y el mercado sube, uno diría, bueno, no te cubras, no te protejas. Pero como yo no sé si el mercado efectivamente va a subir y si el mercado me baja, mi activo, ¿sí?, se está depreciando, por lo cual lo más probable es que yo pierda, ¿sí? O si no es que pierda, no pueda cubrir ciertos costos. Y la idea es que cualquier persona que lleva adelante una empresa de estas características sea rentable. Entonces, el concepto de la cobertura va a ser, utilicemos los instrumentos que nos ofrece el mercado de futuros, los futuros y las opciones, hoy viendo solo los futuros, para reducir ese riesgo precio, ¿sí? Para que nosotros estemos cubiertos, nos protejamos, seamos previsibles, nos anticipemos, ¿sí? Y en el caso de la inversión, más conocida como especulación, pues en definitiva es especular, pero yo lo que vamos a hacer para encuadrarlo dentro de las reglas, y porque muchas veces la gente cuando habla de la especulación parece que fuese mala palabra, cuando nosotros hablamos de invertir o especular en el mercado de futuro, directamente lo que hacemos es mirar solo ese mercado y apostar, ¿sí?, a la tendencia. ¿Qué quiere decir? Si hoy nosotros estamos observando que los precios de los granos realmente vienen subiendo y no paran de subir, uno podría decir, ¿cómo puedo hacer yo para ganar plata con esa suba, ¿sí?, de precio de esos activos, ¿no? Y eso sería la inversión. Entonces, apuesto, ¿sí?, de manera direccional, en este caso a la suba. Pero también puedo, pues, apostar a la baja, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de la inversión o la especulación, el objetivo es obtener una ganancia con las diferencias de precio. Y miro solo un mercado, solo el mercado de futuro. ¿Por qué es también importante invertir en un mercado de futuro? Porque en el mercado de spot o de contado, como yo bien les dije, ustedes pueden comprar una acción, pueden comprar monedas, pueden poner plata en un fondo común de inversión, ¿sí? Podrían comprar cualquiera de los activos, ¿sí?, y uno esperar a que se revalorice y más adelante venderlo. El tema es que hay muchos activos que por sus características nosotros no podemos hacer eso en el mercado físico. Es como si yo dijera, bueno, me compro hoy un camión de soja, ¿dónde lo guardo? ¿Qué pasa con la logística? Estoy inscripto para poder comprar eso y subo y cuando espero voy y lo vendo. Y yo sabré dónde venderlo, conozco el negocio. Lo mismo podría pasar con el petróleo, tampoco lo puedo hacer. No lo puedo hacer con el gas. Pero sí el mercado de futuros me permite
poder hacer eso que yo quisiera hacer en el mercado spot, que no lo puedo hacer, pero en el mercado de futuro porque son papeles. Un papel que me representa esos activos y que me muestran sus variaciones de precio. Entonces es importante la inversión o especulación porque le permite una apertura a aquel que es financiero que quiere invertir en su cartera de instrumentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa importancia, tanto de la cobertura como de la inversión, lo que decimos las personas de mercado es, por favor, identifiquen bien cuando ustedes van al mercado de futuro, para qué lo van a utilizar. Porque muchas veces la gente se entusiasma, debería tener que utilizarlo como cobertura, y muy común ahora, ¿no? El precio de los granos, quienes están en el sector agropecuario, claro, observan que los granos van subiendo y dicen, bueno, si yo me lo compro hoy, Mariana, y lo vendo más adelante, obtengo una ganancia. Sí, y puede ser que este año te vaya bien haciendo eso. Y que alguien diga, bueno, pero está muy sostenida la suba. Está bien, pero puede pasar, como en otras campañas, donde el mercado subió un poco y después lo que empezó a hacer es empezar a bajar, a bajar, a bajar, y en definitiva ustedes terminaron perdiendo y perdiendo mucho. Entonces yo siempre les digo que hay que tener mucho cuidado e identificar, dependiendo de la compañía donde uno esté trabajando o si están asesorando, cuál va a ser el uso que le dan al mercado. Porque muchos terminan especulando en el mercado de futuros, se enojan con el mercado, dicen que la culpa fue del mercado, cuando en realidad los que tomamos mal las decisiones fuimos nosotros. Los mercados futuros a su vez siempre se los vende y se los difunde con el objetivo principal, que es el concepto de la cobertura. Por eso mundialmente se dice que los mercados de futuros son un bien común para muchos sectores de la economía, porque hay muchos activos que nosotros transaccionamos todos los días que no nos damos cuenta que estamos expuestos a las variaciones de precio. Entonces, la verdad que es bueno ser eficiente para cubrirnos, ¿no?, frente a la posibilidad de que yo no sepa cuánto va a valer algo para más adelante, ya sea para venderlo o para comprarlo. Entonces, en el mercado futuro, ¿qué es lo que decimos? Los precios de los futuros nos dan previsibilidad porque nos anticipamos, nos desacoplamos del mercado. Las opciones, que no lo vamos a ver hoy, pero las opciones se las compara y se las utiliza mucho desde el punto de vista de la cobertura como un seguro del riesgo precio, así se las conoce. Estos mercados de futuros están garantizados, entonces cuando yo les mencioné que los forwards muchas veces compiten con los futuros, una de las desventajas que tienen los forwards es que no están garantizados. Entonces, ¿a quién yo le reclamo? Por supuesto que hay mecanismos, ¿no?, pero siempre termina siendo un incumplimiento. En cambio, en el mercado está todo estandarizado, está todo previsto frente a un incumplimiento. Y además, no se compromete la mercadería. ¿Qué quiere decir? Que en términos generales, los mercados de futuros no piden la existencia de la mercadería. Por eso es que puede convivir un coberturista con un especulador en un mismo mercado, porque todos están hablando de lo mismo. Entonces ahora nos vamos a cuál es la definición de un contrato de futuro. Esto que estamos diciendo, bueno, vamos a utilizarlo para protegernos o vamos a utilizarlo para ganar plata, es decir, para especular. ¿Pero qué es? Bueno, es un acuerdo en el cual yo voy a comprar o vender un instrumento financiero o un commodity, ¿sí?, a una fecha futuro, es decir, siempre para más adelante. Es decir, hay un activo involucrado que no necesita tener que estar, pero ese papel representa un activo, estandarizado en cantidad, calidad, fecha y lugar determinado, es decir, todos los parámetros son iguales para todos, es decir, todos sabemos que si hablamos de una determinada soja, que hablamos de dólar norteamericano, que hablamos de petróleo, que hablamos de oro, y donde lo único que es variable es el precio. Y se determina en la actualidad, obviamente, en un mercado electrónico. Antes teníamos la posibilidad de en una rueda de operaciones o en un piso de un mercado o de una bolsa, pero visto y considerando la pandemia y que además a lo largo del tiempo el enfoque era más ir hacia un mercado electrónico, hoy en la actualidad el descubrimiento se hace a través de las distintas plataformas electrónicas que ofrecen los mercados de futuro, por lo cual yo puedo operar desde mi casa, es decir, no tengo que ir al recinto de una bolsa para poder operar un mercado de futuros.
Y entonces de acá se desprende que el verdadero objetivo de un mercado de futuros es descubrir u obtener un precio para más adelante de un determinado activo, cuyo objetivo es la especulación, la cobertura o el arbitraje, que nosotros hoy no lo mencionamos por una cuestión de tiempo, pero también es el otro uso de los mercados de futuros. Ahí abajo dice, el poseedor de un contrato de futuro está obligado a cumplir con el compromiso asumido en una fecha futuro. Esto lo que quiere decir es, los mercados de futuros siempre tienen un principio y un fin. Cuando nosotros estamos diciendo cuánto vale la soja mayo, ¿sí? 2022, cuánto va a estar el dólar a fin de abril, ese mes que estamos mencionando, en definitiva va a ser nuestro vencimiento, es decir, es nuestra expectativa y el vencimiento de, ya sea porque estamos especulando contra esa posición, o porque en definitiva yo tengo que saber, porque tengo una deuda en abril o en mayo, tengo que vender o tengo que comprar soja. Entonces, lo que está diciendo eso que en definitiva es, bueno, vos estarías vendiendo o comprando para esa fecha. Pero como son papeles, nosotros vamos a tener la posibilidad de poder cancelarlo eso. Esa es la ventaja de cuando algo es un papel y que no me están pidiendo la existencia de la mercadería. Y la otra, la última afirmación, lo que está colocado ahí como definición, dice, bueno, las partes, dice, se comprometen a intercambiar un activo físico financiero a un precio determinado a una fecha futura. Después, estas dos últimas tienen que ver con el sistema de cancelación que tiene. Porque si no, alguno va a decir, Mariana dijo que no está la existencia de la mercadería o que no se necesita y acá están diciendo. Porque en realidad el papel, ¿sí? Es decir, de este acuerdo o este contrato, está basado sobre un activo que puede ser tangible o no. Entonces acá nos vamos a ir a las especificaciones de los contratos. ¿Y por qué es importante ver las especificaciones? Cuando uno entra en un mercado de futuro, ¿sí? Y opciones, ¿no? O un exchange, lo primero que tiene que ver, bueno, cuáles van a ser las características del contrato al cual yo voy a querer operar. Entonces, lo primero es el activo subyacente. ¿Sobre qué voy a trabajar? Sobre dólar, sobre soja, sobre petróleo. El tamaño del contrato, es decir, cuál es mi exposición de riesgo, es decir, yo estoy comprando o vendiendo un contrato que qué tamaño va a tener. Cuando dijimos estandarizado, ya vamos a ver cuáles son todas las características que están estandarizadas. Bueno, todo esto que yo estoy colocando acá, después cuando veamos cuáles son los productos que tiene listado Matua Rofex, van a ver que para todos, para todos los participantes es igual. Cada contrato tiene su característica. Cuando hablamos del tamaño del contrato, lo que decimos, bueno, el contrato de dólares es de $1000, el contrato de trigo es de 100 toneladas. Que a su vez es importante saber el tamaño del contrato más su cotización, porque nos va a dar el valor nocional del contrato, ¿sí? Es decir, si una soja hoy, para mayo, vale, vamos a poner un número redondo, $470, y el tamaño del contrato es de 100, significa que yo tengo un papel que vale $47.000 y en ningún momento me están pidiendo la soja, ni tampoco voy a poner $47.000, pero tengo un papel que representa eso, por eso es importante el tamaño del contrato. ¿Cuál es la cotización? Bueno, la relación que nosotros tengamos entre la unidad y el valor, ¿sí? Dólares por toneladas, pesos por dólares cuando hay dos monedas, pesos por índice, dólares por onza, eso es el caso, por ejemplo, del oro. La moneda de negociación, es decir, ¿qué nos va a pedir el mercado? Nosotros es pesos, es dólares, es euro. Por ejemplo, el contrato de dólar es en pesos y los contratos de agro son en dólares, ¿no? Para que tengan una idea. Los meses del contrato es los meses en los cuales yo voy a poder operar. Es decir, tengo una deuda para junio, voy de dólar y miro el mercado del futuro y miro la posición junio. Soy una empresa avícola que tengo que comprar maíz y bueno, yo sé que la cosecha, entonces va a haber bastante cantidad a partir de abril o en el mes de julio, si estamos hablando de otro tipo de maíz, un maíz tardío, ahí va a decir, bueno, miro la posición abril o miro la posición julio porque es cuando yo necesito que voy a tener que ir a comprar. Entonces, los meses del contrato ya está especificado según cada contrato cuáles son los meses en los que se puede operar. En el caso de grano y en el caso de dólar se operan los 12 meses calendarios, ¿sí?
Lo que pasa es que a veces uno, por más que la reglamentación diga los 12 meses calendario, no necesariamente por ahí ese mes está abierto. En agrícolas es muy común que haya meses que no esté abierto porque la oferta y la demanda, ¿sí?, a través de los agentes, que los agentes son los únicos que pueden operar en el mercado de futuro, o a través de la gente va a ir el cliente, eligen los meses, es decir, el descubrimiento para poder ver cuál es el mes que van a operar, en la medida que sean importantes. Si no tienen ninguna representación ni ninguna relación con lo que pasa en el mercado de contado, ¿sí?, no es necesario. Porque en definitiva los mercados de futuros son mercados de expectativas, es decir, ¿cuál es mi expectativa de cuánto va a valer algo para más adelante? ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, el especulador por ahí no le importa tanto, ¿sí? Cuándo la cosecha, cuándo es la siembra, si hay liquidaciones de dólares. En realidad sí lo tenemos que ver desde el lado de los fundamentals, para ver qué es lo que están diciendo las variables, para ver dónde va a ir el precio y que yo pueda aprovechar al máximo y pueda realmente ganar plata. Pero los coberturistas que prestan obviamente mucha atención a eso, porque son las variables que hacen que los precios se muevan, ¿sí?, lo que con esto queremos decir es, ojo con meterse en un mes que no tiene mucha liquidez, es decir, que no tiene mucho volumen, es decir, si por ahí alguno lo hizo, habrá sido por algún negocio puntual. La fecha de vencimiento, ¿cuál es? Bueno, como yo les mencioné, estos contratos tienen principio y fin. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, si yo sé que estoy hablando sobre soja mayo, ya llegado a mayo, mi expectativa de cuánto va a valer esa soja ya no la voy a tener más. Por lo cual voy a tener que cancelar ese contrato y va a tener ya especificada una fecha de vencimiento, que es el mes y el día exacto. Y obviamente en el horario de negociación del mercado. Es decir, todo eso está especificado, por eso se dice que todo está estandarizado. Si ustedes entran en la página web del mercado, en el calendario de negocios, van a tener el mes, la fecha y después en los horarios de negociación del mercado, hasta cuándo es el último momento que yo sé que puedo tener abierto, se dice tener una patita en el mercado, y cancelar. Ningún contrato puede quedar abierto eternamente. Esa es una gran diferencia con el mercado spot, con el mercado de contado. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo compro hoy dólar divisa, me compro en la cantidad de los $200 que podría comprar, ¿sí?, y me los guardo esperando que se revalorice para venderlo más adelante y ganar plata, ¿no? Es decir, hacer una inversión. Si no sube, gente, ¿qué hacemos? Y bueno, me guardo los $2, en todo caso me los quedé. En el mercado futuro nunca tuve los dólares, y si yo digo, bueno, estoy apostando a que fin de mayo esto va a reventar, es decir, el peso se va a devaluar, si de acá a mayo no se da, ¿sí?, ¿qué pasa? Bueno, y yo pierdo, le aposté a algo, y llegado mayo voy a tener que cancelar esa posición. Ni necesito tener los dólares, ¿sí?, ni, en este caso, bueno, si no subió, perdí, y si sube, yo gano. Pero se tiene que dar esa tendencia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuál es el objetivo al cual nosotros vamos al mercado. La calidad del activo preferentemente se refiere sobre todo a los que son agropecuarios o los que son materias primas, ¿no?, es decir, commodities. Porque, para que todos hablemos de lo mismo, porque si no hay diferencia, en cuanto yo le cambie alguna característica al activo, hay una diferencia y va a tener diferencia, ¿sí?, de precio. Y por último, que no por último lo menos importante, sino al contrario lo más importante, es la forma de liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les venía diciendo, cuando nosotros, si yo no me di vuelta antes, es decir, porque como estos son papeles, yo pude haber entrado hoy al mercado a las 11 de la mañana comprando y a la 1 del mediodía venderme e irme. Quizás gané o perdí, por algún motivo me fui, pero hice la operación, lo que se llama intraday, es decir, en el día. Entré hoy y me voy el viernes, entro hoy y me voy dentro de 2 meses, ¿sí?, no importa, es decir, puedo entrar y salir cuando yo quiero. Ahora, cuando yo ya llego a la fecha de vencimiento, que es el mes al cual yo estoy operando, ¿sí?, llegado el último día, yo tengo que liquidar, es decir, tengo que cancelar. Y esa cancelación va a depender, ¿sí?, de las características que se haya especificado en ese activo. Entonces existen dos sistemas de cancelación, lo que se llama liquidación financiera o cash settlement o entrega física, es decir, delivery settlement. Lo vamos a ver con, se lo voy a explicar qué significa cada uno. La
liquidación financiera significa que yo nunca voy a poder materializar el activo, ¿sí? Es decir, que cuando llega el último día, si yo me pasé del horario y venía vendido y no me compré, o venía comprado y no me vendí, Mat-Barrofex me liquida, ¿sí?, al valor del cierre de ese día, ¿sí? Y no me van a pedir a mí el activo, es decir, ni que lo entregue ni que lo reciba. Eso es en cualquier activo que tenga liquidación financiera. Ahora, si tiene lo que se llama entrega física, lo que está diciendo es, bueno, vos te pasaste del último día del vencimiento y del horario, ahora sí tenés que entregar o recibir. No tienen que tener miedo con esto último, es decir, se van antes para que no se produzca esto. Lo que sí tienen que saber es que cuando entran nuevos en un mercado, decir, ojo que estás operando con un contrato que si te llegas a pasar del día del vencimiento, vas a tener que materializar el activo. Eso es lo único que está diciendo esto. Es decir, que si alguna persona, sobre todo en el caso de los granos, que le interesase vender a través del mercado, lo puede hacer o recibir. Lo más probable es que esa sea una persona de cobertura, ¿sí? Pero fíjense que en el mercado hay un montón de los que son inversionistas y o especuladores, operan sobre los contratos de granos y no les preocupa el tema que tenga el delivery settlement o la entrega física. ¿Por qué? Porque se van antes, es decir, no es necesario quedarse hasta último momento. Ojo con eso, ¿cuánto más le vas a poder sacar al mercado quedándote a último momento? Si no va a ser un dolor de cabeza. Bien, ¿qué contratos tenemos nosotros actualmente, ¿sí?, en Matva Rofex? Bueno, los contratos financieros, fíjense, tenemos el dólar, tenemos el yuan como monedas, y esto que nosotros pusimos acá es parte de las especificaciones que yo les nombraba antes. El tamaño, estas son las siglas de cómo van a aparecer en el visor de precio del mercado electrónico, las formas de liquidación, las relaciones de la cotización. Fíjense que todos los financieros, a pesar de que, por ejemplo, el petróleo es un tangible, el oro es un tangible, ¿sí?, que tienen liquidación en efectivo o liquidación financiera. Galicia, Pampa y PF, que son futuros sobre acciones, alguien podría decir, bueno, pero si yo quisiera podría recibir las acciones a través del mercado. Sí, perfectamente, pero nosotros hemos elegido que no, que tengan liquidación financiera. Los títulos públicos también. El índice ROFEX 20, obviamente cuando son índices es una canasta, entonces esos sí o sí por defecto para la naturaleza del activo, la liquidación va a ser en efectivo. Y en el caso del dólar o el yuan, uno podría decir, bueno, me podría hacer de la divisa. Sí, pero no es la intención, ¿no? Entonces va por efectivo. Por esto que les quiero decir, no piensen que van a venir a Mat-Barrofex y se van a hacer de los dólares. Eso les puedo asegurar que no. Y en el caso de los commodities agropecuarios, lo que nosotros actualmente tenemos hoy es soja, maíz y trigo, y dentro de cada uno hay distintos tipos de contratos. La soja cámara, que es una soja de carácter, la cámara se refiere a la característica del activo, ¿sí?, de la calidad, es de 100 toneladas, la soja mini, que es de 10 toneladas, la soja Chicago, que es de 5 toneladas, y fíjense que la soja mini y la soja Chicago es en efectivo, es decir, que aquel que quiera empezar a aprender y dijo, ay, quiero invertir en granos, pero no me animo, me da miedo eso con entrega física o con delivery settlement, que no, utiliza la soja mini, que además es un contrato más chiquito, por lo cual al sistema de garantía te va a exigir menos, y tiene liquidación financiera, por lo cual nadie te va a pedir las 10 toneladas de soja o que vos tengas que recibir. Para el maíz y para el trigo tenemos lo mismo, el maíz del contrato grande, ¿sí?, que también tiene entrega, y el trigo, el contrato grande, y después el maíz mini y el maíz Chicago, y en el caso del trigo no tenemos trigo Chicago, sino tenemos el trigo mini, ¿sí? Acá en dibujitos está puesto eso que yo mencioné del tema de la cancelación. Cuando es un contrato con delivery settlement, es decir, piensen siempre, el mercado de futuro siempre está en el medio, es decir, uno está vendido o comprado contra el mercado, y alguien que se vende, se puede comprar en cualquier momento, eso se le llama compensación, mal llamada por la gente muchas veces arbitraje. Y obviamente, ¿qué es lo que aparece acá? Dinero, porque es diferencia de precio, a favor o en contra.
Ahora, la persona que está vendida, si se queda hasta el final y era un contrato con delivery y me paso ese día, bueno, tendrá que entregar la mercadería. Por eso ponemos acá el camión. Y en el caso del que está comprado, se puede vender en cualquier momento, tendrá a su favor o no dinero, de acuerdo a cómo haya evolucionado el precio, y cuando llegamos al último día, y si yo me pasé de ese último día, bueno, y vos compraste en un contrato que era con delivery, deberás recibir la mercadería. Y en el caso de la liquidación financiera, fíjense que tanto me vendí hoy como me compre en cualquier momento o me llegue hasta el final, hasta el último día del vencimiento, ¿qué pasa? Siempre va a ser por diferencia de precio. Lo que cambia es que acá lo que dice liquida contra el ajuste, te lo liquida al mercado. Es decir, vos no estarías voceando, no estarías haciendo la oferta de precio para comprar o para vender cuando te quedaste al último día del vencimiento en el caso de la liquidación financiera. Pero siempre recuerden, fíjense, el mercado de futuro en el medio. ¿Por qué? Porque la verdadera función de un mercado de futuro es registrar y garantizar estos contratos que nosotros le estamos ofreciendo y además brindarles el entorno para que los agentes que representan la oferta y la demanda y los clientes vengan a descubrir precios. ¿Qué otra cosa es importante para que nosotros miremos en el mercado, que es la terminología? Nosotros insistimos mucho en determinadas palabras, pero no porque seamos malos y nos pongamos en interesantes, sino para que todos hablemos de lo mismo y para que si yo abro una pizarra de mercado electrónico entienda qué es lo que dice, si escucho a un analista, si escucho a alguien del mercado, es decir, son pocas las palabras, pero todos así nos entendemos. Entonces, el volumen, que es lo que además se compara en los mercados de futuros, bueno, el volumen es la cantidad de contratos negociados. Yo puedo analizar el volumen en un día, en una semana, en un mes, en un año. Es más, es muy común que uno diga, bueno, ¿cuánto terminó el mercado? Es decir, Matva, Rofex, y salen todos los diarios, tenemos volumen récord, a eso se refiere. Es decir, ¿cuánto es lo que se ha operado en un mercado de futuro? Y los mercados de futuro se comparan justamente por este concepto. Uno es el volumen. El otro concepto importante es lo que se llama el interés abierto, ¿sí? Interés abierto u open interest, es decir, OI, lo van a encontrar muchas veces en la pizarra electrónica, en el visor de precio que dice OI, o posición abierta, ¿sí? Ahora, antes de ver eso tendríamos que decir, bueno, ¿qué significa contrato abierto? Es decir, contrato abierto es aquella operación que no está vencida, es decir, que no hemos llegado al vencimiento o que no ha sido cancelada la operación inversa. Es decir, si yo digo que estoy vendida en el mercado de futuro y yo hoy tengo una posición vendida, tengo un contrato abierto, tengo una patita en el mercado. Y por ende, el interés abierto, ¿qué es? Es la suma de todos esos contratos. Es el mejor indicador para tomar liquidez del mercado. Hoy en la actualidad, Matva Rofex tiene un open interest de agro, ¿sí? En el cual estamos muy orgullosos, es uno de los más altos de los últimos años que tiene el mercado y que se viene manteniendo. Porque en definitiva el interés abierto es la foto de la situación que tiene el mercado. ¿Estamos? Entonces, siempre los mercados se van a comparar por su open interest y por su volumen. ¿Qué otras tres cosas son importantes? La volatilidad, el precio ajuste y el concepto del cierre de la posición. ¿La volatilidad qué es? Bueno, justamente los mercados de futuro lo que tratan de hacer muchas veces es reducir esa volatilidad que se produce en el mercado de contado y por lo cual las personas tienen ese riesgo, ¿no? Pero la volatilidad lo que hace es medir la velocidad con la que se mueve un precio, la variabilidad del precio del activo subyacente, como ustedes lo quieran llamar. Está la volatilidad histórica, la volatilidad real, es la que a medida que uno va aprendiendo en mercado futuro la va a ir analizando para ver qué es lo que está pasando con los precios de los activos, y la volatilidad por ahora lo que vamos a ver que la histórica refleja el comportamiento del mercado en el pasado. Después tenemos el precio de ajuste. Cuando yo les mostré esas dos gráficas al principio de esa posición de dólar futuro al 2018 y de esa soja, mayo, eran los valores del precio de ajuste. El precio de ajuste es el precio que colocan todos los mercados de futuro
Al finalizar una rueda de mercado o un mercado electrónico, es un precio promedio ponderado y en definitiva refleja la dinámica del mercado para ese día. Generalmente cuando uno ve en los diarios, escucha en la radio, en la televisión, y estamos fuera del horario del mercado, porque es algo que uno esté mirando los contratos que se hayan realizado, entonces alguien nos pueda tirar el precio, siempre lo que se muestra es el precio de ajuste que es público. Y ese precio de ajuste es el que nos dice, hoy la soja mayo vale $470. Ahora, hay un montón de gente vendida y comprada en ese mercado, y en función de ese precio de ajuste es que se va a calcular si la gente en realidad está ganando o está perdiendo. Y es a lo que se llaman las diferencias diarias, porque en definitiva, ¿sí?, o nos vengamos a cubrir o vengamos, digamos, a especular, lo que va a haber es un flujo de dinero, ¿sí?, en eso. Y si yo me vendí un determinado valor o me compré un determinado valor y el mercado después se va moviendo, decir, bueno, yo estoy ganando o estoy perdiendo, sin importar cuál fuera el objetivo. Y por último, el cierre de la posición es la cancelación, ¿sí?, que nosotros hacemos del contrato, ya sea mediante la operación inversa, es decir, en cualquier momento, o al vencimiento, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. ¿Qué otra cosa es importante saber en mercados de futuros, ¿no? Es el concepto de la convergencia. ¿Por qué convergen, sí, es decir, los mercados? Yo les dije, los mercados de futuros son mercados de expectativas. Entonces, si yo veo esta curva, la línea violeta es la evolución de los precios de ajuste de la posición soja mayo 2021, es decir, lo que pasó. Yo hoy no puedo tirar una curva de convergencia, lo podría hacer de una soja mayo 2022, pero no tenemos todavía el cuento de lo que va a pasar, digamos, en mayo. Puedo prever, pero hasta que no lleguemos al mes de mayo no sabemos en cuánto terminan los precios. Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros acá y lo importante? Es, en definitiva, el mercado de futuro es un mercado de expectativa, y yo lo que estoy haciendo es me estoy anticipando y tratando de dilucidar, que con lo que conozco de los fundamentals o lo que conozco de los technicals, ¿sí?, en el libro de juego de la oferta y la demanda, en el mercado, creemos que hoy, para más adelante, vale tanto. Es decir, si yo me paro acá, por ejemplo, en el 11 de noviembre, digo, bueno, está aproximadamente, si tirase una línea, vamos a poner acá, porque si no, no se ve, unos $270 parados en noviembre del 2020. Decíamos que el mercado decía que creíamos que para mayo del 2021 la soja iba a valer $270, ¿sí? Y alguien fue, se vendió o se compró, ¿sí?, a ese precio. Ahora, la línea verde, que es el mercado spot, porque conviven los dos mercados, tiene un precio más alto. Pero ¿qué pasa? Si yo soy un productor que estoy sembrando, lo que tengo que mirar es la curva del precio del mercado de futuro, porque el mercado del precio disponible a mí no me sirve salvo que yo tenga soja para vender. Ese precio que está tan alto, que representa unos $340 o $320, dependiendo de dónde miremos acá en la escala, en realidad está diciendo la gente que la soja que está en existencia, el famoso carry. Es decir, si hay mercadería y yo la tengo para vender. Entonces, mucho cuidado cuando uno empieza a operar los mercados, cuál es la curva que tengo que mirar. Si mi expectativa es cuánto va a valer algo para más adelante, siempre lo que tengo que mirar es la curva del mercado de futuro. Y solamente el disponible va a servir para ¿qué? Solamente para si yo tengo un negocio específico que voy y que tengo el trigo para venderlo, o tengo que comprar trigo, o quiero comprar el dólar divisa, o tengo que liquidar los dólares. A eso se refiere, en definitiva, el mercado disponible que está ahí. Por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Ambos van evolucionando, y si yo estoy pensando cuánto va a valer la soja llegado a mayo, cuando llegamos a mayo el futuro deja de existir y lo que pasa a existir es el mercado spot. Me guste o no me guste el valor del precio en ese momento, eso también es lo que hay que pensar. En este caso alguien podría decir, bueno, el mercado subió, ¿sí? Y bueno, nos quedamos tranquilos, la soja subió. Bueno, dependiendo de quién lo vea, será del que vende, porque el que compra no le va a divertir mucho. Fíjense, acá les muestro también una convergencia de dólar, para que veamos la posición diciembre 2021. Bueno, fíjense acá la curva en este caso, bastante muy distinta a lo que pasa en los granos, ¿no?
Bueno, la posición, ¿sí? Antes la gente paraba acá, la expectativa, es decir, tenía precios más altos, y lo que fue haciendo fue bajando. Y la línea verde, ¿sí? Que es el mercado spot, ¿sí? Fíjense cómo fue subiendo, ¿sí? De a poquitito, y llegado acá, converge. También hay un poquito de diferencias, ¿no? Lo que puede pasar, uno dice, bueno, la curva dólar con la curva de los granos, porque el precio del spot y el que estamos tomando nosotros ahora, que sería el del Banco Central, el de la circular, la 3500A, o lo que podría ser el dólar oficial, es un dólar que está manejado, ¿no? Porque si yo tirase acá otra curva, alguien podría decir, bueno, ahí habría un poco más de diferencia. Siempre piensen que el dólar futuro, ¿sí? Que nosotros trabajamos en MATBA-ROFEX, trabaja contra el contado del Banco Central. Acá no entra el MEP, no entra el contado con liquidación, no entra el dólar blue. Aclaro esto por las dudas que lo deben saber. Bien. Cuando nosotros hablamos de los mercados de futuros, dijimos que son mercados garantizados, ¿sí? ¿Y qué significa garantía? Bueno, que a mí me van a pedir algo, ¿sí? ¿Y qué me van a pedir? Bueno, dentro de las garantías existen dos cosas que a mí me van a pedir. Una que es el margen inicial, es decir, el depósito de una X cantidad de dinero para garantizar ese papel que tiene un determinado valor. Cuando yo dije, si un contrato es hoja, el tamaño es de 100 y la cotización me está diciendo $470, significa que yo, vamos a anotarlo por acá, ¿no? Tengo un papel de 470 por 100, ¿sí? Un papel que vale $47.000, ¿sí? Ahora, yo dije, ni voy a poner la soja, o no tengo la soja, no, nadie me lo está pidiendo, ni voy a poner los 47.000. Pero ¿cómo hago para garantizar si hay alguien que está vendido? Y obviamente, para haber podido conseguir eso, hay alguien vendido y hay alguien comprado. Bueno, colocar una cantidad X de dinero que ya está preestablecido, que vamos a ver. Y que es una cuestión de costo de oportunidad. Yo voy a colocar, de acuerdo a lo que me pida el activo, un margen, y así se llama, ¿sí? Por el periodo de tiempo que tenga la posición abierta, hasta que llego al vencimiento o que cancele la posición. Si yo cancelo anticipadamente o llego al vencimiento y cancelo, a mí me devuelven esa garantía. Y lo importante de estas garantías, gente, es que no tiene por qué ser en dinero, sino que se pueden colocar instrumentos financieros. ¿Qué es lo que lo hace más atractivo? Porque de acuerdo al instrumento financiero que yo utilice, hay algunos instrumentos financieros que generan ganancia. Entonces, por un lado yo estoy colocando, no siento que estoy inmovilizando dinero que está como muerto, que es lo que muchas veces piensan algunos, ay, yo voy al futuro y tengo que inmovilizar las garantías, ¿no? Entonces meten toda la misma bolsa, no, el margen. Utilicen instrumentos financieros, sean vivos, ¿sí? Y el otro instrumento que el mercado nos va a pedir, que vamos a tener que afrontar, son lo que se llaman las diferencias diarias o el mark to market, que en realidad no es nada más ni nada menos que lo que el coberturista, el arbitrajista o el inversor está ganando o perdiendo de acuerdo a su posición vendida o comprada respecto del valor del ajuste, ¿sí? Es decir, si yo hoy me vendí soja a $470 y el mercado al final del día ajusta en 469, yo me estoy ganando $1 y el mercado me lo va a dar. Las diferencias diarias, en definitiva, terminan siendo lo que nosotros muchas veces vemos en los ejemplos, las puntas. Alguien entró en una determinada fecha, vendido 470 y se terminó comprando a los 3 meses en 450. Bueno, esa ganancia de $20 fue nada más ni nada menos que las diferencias diarias que se fueron haciendo todos los días. ¿Por qué es importante que esto sea de manera diaria, a pesar de que a algunos les resulte engorroso, ¿sí?, el tema? Es porque permite que esto pueda ser un papel y yo entre y salga cuando quiera, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, ¿no? En esta parte de acá. Las diferencias diarias y el depósito de los márgenes es lo que hace que nosotros podamos entrar y salir cuando querramos, y que además estamos vendidos contra el mercado
¿sí? No contra otro, o comprados contra el mercado. Eso es lo que nos da la libertad. ¿Qué es lo que hay que hacer el foco en los futuros? Que vamos a necesitar espaldas financieras, que yo tengo que tener un cierto desenvolvimiento de plata. Respecto de los márgenes, ustedes pueden entrar al mercado y ver cuáles son, pero acá nosotros les nombramos qué es lo que yo puedo utilizar como márgenes aceptados en garantía. Otras partes de fondos comunes de inversión, títulos públicos, privados, acciones, avales, seguros, pesos, dólares o letras. De acuerdo al instrumento que yo utilice, algunos se aforan, otros no. Es decir, que voy a tener que poner, cuando no dice aforo, es decir, un poquitito más, porque no se me lo toma a todo el valor nominal del instrumento que yo estoy colocando. También para que sepan, acá nosotros pusimos cuáles son los márgenes exigidos de acuerdo a los activos. Por ejemplo, fíjense los granos, ¿sí? Si yo voy a operar soja, el contrato grande, voy a tener que poner un margen de $1.800. Si voy a trabajar con dólar, acá sí hay una diferencia en las monedas, ¿sí? Depende la posición o el mes que yo esté operando, varía el margen exigido. Cuanto más cerca es la posición, el importe es más chiquito, es decir, si trabajo de acá 2 meses son 14.600 pesos, y si me voy a una posición más lejana, voy a tener que poner en márgenes un valor más grande. En el caso de los granos, no, es decir, si yo hago soja mayo, que estaríamos cerquita ahora, o soja noviembre, me pide exactamente lo mismo, $1.800. Lo mismo pasa para el maíz, lo mismo pasa para el trigo, por supuesto con sus distintos valores. Si hay alguno que ya antes haya entrado al mercado y haya observado estos los márgenes, van a notar que en el caso de los granos, al igual que el dólar, pero sobre todo los granos, ha ido variando notablemente por la gran volatilidad que tiene el mercado. Y lo que yo quería ponerles acá es un ejemplo de cómo funcionan las diferencias diarias, este famoso mark to market, que para muchos les suena engorroso, pero bueno, así funcionan todos los mercados de futuros del mundo. Pero además también es interesante porque si yo me vendí hoy y el mercado está bajando y estoy ganando plata, me puedo ir y yo la plata ya la tengo al otro día. Entonces, por eso es importante este concepto de la diferencia diaria. Y esto es lo que hace que no tenga que existir la mercadería y que yo siempre trabaje por diferencia de precio. Da esa libertad y esa flexibilidad. Lo que uno tiene que saber es si yo cuento con esa espalda, ¿sí?, financiera para estos instrumentos. Bien, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, con el dólar, ¿sí?, alguien, un comprador, entró el 19 de septiembre, ¿sí?, el precio al cual está comprado es 93, y el mercado le ajusta a 93,05. ¿Qué quiere decir? Le van a acreditar 0,05, ¿sí?, centavos. Esto es en pesos. Lo que digo es, ojo, después se multiplica por el tamaño de, obviamente, del contrato, ¿no? Pero siempre lo hacemos así para que sea más fácil. Al segundo día, es decir, al otro día, el precio se va ajusta en 93,08. Significa que yo estoy ganando un poquito más. Entonces, ya los 5 los tenía acreditado, ahora lo que van a hacerme es una nota de crédito de otro de 0,3. Es decir, si yo me fuera el 20, me estaría llevando 0,08, ¿sí?, centavos. El día 21, ¿qué pasó? Baja el precio. Sigo, ¿sí?, ¿qué pasa? Ganando, pero estoy ganando menos. Entonces lo que me muestra acá no es, digamos, el saldo, sino que me van a tener que debitar. Si yo en realidad me fuera este día el 21, ¿qué tendría? Y bueno, me gané 0,1. Entonces alguien también, esto es interesante para ver que si yo, gente, venía ganando, ¿sí?, y esto es muy importante en futuros, piénsenlo, es si quieren decir cerrar la ganancia, realmente irme, decirme yo gané, cancelen la posición y después vuelvan, ¿sí?, a entrar. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que pensar. Sobre todo los que van a invertir o especular, ¿sí? No les agarre ese dulce y que va a seguir subiendo si compraron o si vendieron y que va a seguir bajando. Ojo, ¿sí?, con eso. Y si nos vamos hasta el final, que vamos a decir, lo vamos a cancelar el día 25, fíjense que después el día 24 volvió a subir, entonces me acreditaron más plata, después el día 25 volvió a ajustar,
¿sí? Y terminó en 93,25, y acá el día 25 yo me voy. Y alguien va a decir, Mariana, hay otro precio. Sí, hay otro precio. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad yo acá, ¿sí? Esto es la posición septiembre, pero no llegué todavía al último día, porque en el caso de esto que es dólar, el vencimiento es el último día hábil, entonces todavía falta, pero estamos en 25. La persona decidió irse, es decir, capturar esa ganancia. Entonces, vocea, hace la oferta, y obviamente él entró comprado a 93 y se fue a 93,20, que también lo va a ajustar al mercado respecto, ¿sí?, del ajuste. Entonces, si nosotros entre las puntas, yo me compré a 93 y me vendo a 93,20, me gané 20 centavos. Si hacemos el cálculo de los débitos y los créditos que me dieron, me va a dar exactamente que yo tengo 20 centavos, ¿sí?, por dólar que me he ganado. Por supuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar esos 20 centavos por el tamaño del contrato y por la cantidad de contratos, y eso es lo que yo tengo de ganancia bruta. Obviamente, el mercado, ¿sí?, va a tener distintas, ¿no?, las tasas de registro para los distintos activos y después la comisión de la gente. Pero eso sería la ganancia bruta. Vamos a redondear. Hemos visto hasta hoy qué es un contrato de futuro, qué son los futuros, vimos algo un poquito de dólar, vimos un poquitito de agro, y lo que vamos a dejar para mañana, que es lo más interesante y lo más importante, es qué podemos hacer, cómo podemos cubrirnos en agro, y cómo podemos invertir en agro, y cómo podemos cubrirnos con dólar, y cómo podemos invertir con dólar. Así que eso lo vamos a dejar para mañana, y vamos a pasar ahora sí a las preguntas que tengan acá, así que yo voy a ir leyendo, ¿no?, cada uno, y las vamos a ir respondiendo. Manuel dice, el vencimiento de un contrato de granos, por ejemplo, soja julio, ¿con qué precio se cierra con respecto a la fecha y valor del día? Bueno, Manuel, si vos estás negociando la soja julio, ¿sí?, acordate el sistema de cancelación, por ahí como vos pusiste la pregunta bastante al principio. Acá, vieron cuando yo les hice las diferencias diarias que en el caso del dólar, ustedes piensen siempre que ustedes van y ofertan. Te compraste hoy o te vendiste la soja julio, ¿sí? Y si vos cancelás antes, ¿sí?, del vencimiento, lo que tenés que hacer es ofertar, ¿no? Es decir, me dice la gente, decís, cancelame lo que tengo vendido o lo que tengo comprado, y hay que ir a descubrir el precio. Es decir, vos vas a tener un precio vendido al inicio o comprado y un precio de cancelación después. Que después el mercado te lo va a comparar para terminar de liquidar las diferencias diarias, porque vos te estás yendo contra el valor del ajuste. Entonces, cuando vos decís con qué precio se cierra con respecto a la fecha y valor del día, no, vos tenés que descubrir precio. Ahora, si vos te quedaste y te fuiste del último día, ¿sí?, del vencimiento de fecha, si es un contrato con delivery, en realidad va a tener que entregar o recibir la soja, ¿sí? Y si estás operando en realidad contra el mini y te quedaste que tiene liquidación financiera, hasta el último momento, lo que te va a hacer es te va a cerrar el mercado contra el ajuste, porque en realidad vos no voceaste. Bueno, espero, Manuel, que te haya quedado claro. Armando, en términos de volumen, 1000 contratos de granos de 100 toneladas es menor que 1001 contratos de granos de 5 toneladas. ¿Cómo se visibiliza esa diferencia? Porque si hay más contratos abiertos, pareciera que la exposición al riesgo es menor, es decir, tranquilamente podría haber una relación inversa. Armando, no te interpreto la pregunta, así que ahí sí pueden ser más, ahí. Después, un anónimo dice, por favor, ¿podría definir el concepto posición vendida y posición comprada? Bien, bueno, posición vendida se refiere, como por ahí en realidad no hemos visto los ejemplos, es cuando yo
entro al mercado futuro y digo, vendo un futuro, vieron la definición, es decir, yo puedo comprar o vender. Cuando yo vendo el futuro, significa que estoy vendida en el mercado de futuro. Si yo compro futuro, le estoy jugando, por ejemplo, a la suba del maíz julio y me compro el futuro, significa que estoy comprado, es decir, posición comprada. A eso se refiere. Emilio, entonces si cierro la posición del futuro antes del vencimiento, no se liquida el margen, sino que se liquida la diferencia diaria. Emilio, no. El margen va por un lado y la diferencia diaria por el otro. El margen, si vos cancelás tu posición, sea anticipadamente o al vencimiento, siempre se devuelve. Si yo no tengo posición en el mercado, es decir, liquidé y me fui, me tienen que devolver el margen. El margen solo existe en la medida que yo tenga posición abierta, es decir, que esté vendido o comprado. ¿Estamos bien, Emilio? Siempre que yo cancele una posición. Jorge dice, para cerrar un contrato tomando una posición inversa, ¿puedo tener dificultades de liquidez que no me permitan salir? No. El tema es el siguiente, Jorge. Primero, elijan posiciones líquidas, punto número uno, es decir, vean y conozcan, digamos, el mercado, no entren ciegos, es decir, por eso nosotros hacemos hincapié tanto en algunas cosas, y cuando siempre vas a terminar saliendo, lo que tenés que jugar es con el precio. ¿Sí? Eso es lo único que te puede pasar. Alguien dice, pero no puedo estar saliendo. Lo haces por precio, porque en definitiva esto es descubrimiento de precio. Entonces por ahí vos estás, no sé, vamos a tratar de utilizar una palabra que uno dice, me empaqué en un determinado valor y me quiero salir a eso, y vos estás viendo que el mercado está manejando otros, o que hay un spread muy grande entre el bid y el offer, es decir, entre los precios. También lo que hay que analizar, si a veces cuando no puede salir, es qué es lo que está pasando con el mercado. Mercados muy convulsionados hay veces se frena, ¿sí? No es hay veces tanto un tema de liquidez. Germán, si un contrato de futuros que estoy comprado, cuando quiero vender, porque es el último día, ya no hay compradores para mi oferta de venta, entro en delivery. A ver, gente, siempre piensen ustedes, cuando se realiza un contrato de futuro, siempre tiene una pata compradora y una pata vendedora. Y todos, es decir, es de suma cero, y todos saben que llegado la fecha de vencimiento, todos tienen que salir. Así que, Germán, en eso no te tenés que preocupar. Para que tengan una idea también, cuánto es lo que se entrega o se recibe por el mercado, menos del 10%. ¿Sí? Así que fíjense, y el volumen que tiene el mercado, todo se va saliendo por cancelación, por compensación. ¿Sí? Caso de granos, ¿no? Caso de dólar, cancela el mercado, bueno, lo que son en efectivo. Tomás, buen día. ¿Las diferencias diarias cómo se pagan? ¿Contra la garantía? No. Las diferencias diarias, chicos, es plata constante y sonante, porque es lo que yo estoy ganando o perdiendo. Y el margen, si ustedes observaron, puede utilizar instrumentos financieros. Entonces, el margen, depósito por un lado, y las diferencias diarias, ¿sí? Tiene que ser plata, constante y sonante. Pesos, en el caso de los granos que son en dólares, entran los pesos al tipo de cambio de ese momento. ¿Por qué se pide la garantía, el margen inicial? Porque llegado el caso de que yo no integre la diferencia diaria porque estoy perdiendo, ¿cómo hace el mercado para garantizar ese papel? Te liquida la posición y ahí sí te lo descuenta del margen, pero si no, hay que tener márgenes por un lado e integrar una cuenta, chicos, por eso se habla tanto de espalda financiera, con plata líquida, para afrontar eventuales diferencias en contra tuya. Es decir, no entren sin plata en el mercado. Esa es la conclusión. Daniel, ¿cómo funcionan los márgenes en función de la variación del precio de ajuste? ¿Se solicitan márgenes adicionales? Buena pregunta. En la medida que vengamos en una volatilidad tranquila, que no se lleguen a los límites y que el mercado abra los límites, te manejás con el margen inicial. Cuando se dice el mercado tocó límite, bueno, ese día se abre por reglamentación los márgenes y se pide más margen. ¿Para qué? Para dejar que el mercado, si tiene que subir, suba, o si tiene que bajar, baje
lo que necesita. Es decir, se le permite, digamos, recorrido, pero te van a exigir un margen más. Si no hay ningún problema, se maneja con los márgenes. En este caso que nosotros venimos con los granos, con mucha volatilidad, además de abierto los márgenes, lo que se llama que han tocado límite, definitivamente lo que se ha pedido ahora es, si yo entro hoy, ya me van a pedir 1.800. Hasta hace un tiempito eran 1.600, ¿sí? Pero es tanto lo que está tocando los límites que ya después se decide directamente ya cambiar el margen, y cuando entra alguien nuevo ya entra con un margen más alto. Juan, ¿cómo funciona el mark to market cuando la garantía es, por ejemplo, acciones y tengo una pérdida diaria? Bueno, Juan, cuando uno, dependiendo del instrumento financiero que uno pone, muy buena la pregunta, y que son papeles que se pueden desvalorizar o revalorizar, vos tenés que colocar, digamos, otro instrumento más, o agrandar, en ese caso, poner más acciones, para que siempre sea el valor que te pide el margen. Es decir, los $1.800 en caso de granos, o si es una posición de dólar que te estén pidiendo, no sé, 16.000 pesos, que vos siempre tienen que estar los 16.000 pesos. Por eso, si utilizan algún instrumento que se puede desvalorizar, tienen que ingresar. Te van a pedir ahí sí margen. O sea, Armando, el volumen que mencionaste es sobre nominal de contratos, porque capaz hay más contratos en un momento dado, pero los tamaños de los commodities de dichos contratos son menores. Entonces, si hablamos de nominales de contratos, parece que el mercado creció, pero en realidad la exposición de riesgo es menor. Entonces, la sensación que el mercado se achicó. Bueno, tiempo un poco, hay un poco de lío. Armando, vos podés tomar el volumen, ¿sí?, del mercado por cantidad de contratos, ¿sí? Entonces los metés a todos. Por ejemplo, los mini son de 10 toneladas y los contratos grandes son de 100 toneladas. Entonces, si querés es, o los medís todos en contratos, o los medís todos en toneladas. Pero ahí tenés que multiplicar el tamaño. Así que en realidad no es que sea más chico. Depende cómo vos lo compares, ¿sí? Generalmente, para hacerlo como corresponde, y sobre todo si te vas a comparar con otro mercado, lo tenés que hacer por los contratos, porque cada uno tiene un tamaño distinto. Si no sería como, sí, parece que estoy engañando porque tengo un montón de contratos, pero chiquititos, y tengo pocos contratos y son grandes. Referencia a lo último. Y Ramiro, buen día. Supongamos que compro el subyacente de la soja a $250. Compro una tonelada. El razonamiento correcto sería vender a futuro a 270 dentro de un mes, especulando que el precio sería 230. A ver, cuando te estás refiriendo que compro el subyacente de la soja al día de hoy, está bien, estás comprando en el disponible a 250, ¿sí? Lo que pasa, sí, ahí por una tonelada. Ojo, que en el mercado futuro el tamaño tuyo, tu contrato va a ser de 100. Así que por un lado estás comprando una tonelada y en el mercado futuro vas a tener, digamos, 100. Y cuando vos decís sería correcto vender a 270 dentro de un mes especulando que el precio fuera a 230, necesito ahí, Ramiro, que te especifiques un poquitito más. Es decir, ¿cuál es el objetivo de lo que vos estás, digamos, haciendo? Porque por un lado estás comprando en el mercado spot y por el otro lado te estarías vendiendo a 270. En realidad, si haces eso, sí, si le pueden permitir, a ver, si, no sé si estará habilitado el micrófono para Ramiro, y que te lo deje, y cerramos con esta última. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen Decime. día. Yo ya he visto, he estudiado cuestiones de futuro, pero siempre me queda la duda porque cuando el profesor explica, lo sigo, y cuando llega el momento de aplicarlo me agarran ese tipo de dudas. Indudablemente recién acabo de mezclar, como bien dijiste, el precio del spot con el precio de futuros. Suponiendo que fueran 100 toneladas, $25.000, si no me equivoco. Sí.
Entonces, hagámoslo en futuros. Yo compro hoy una tonelada, 100 toneladas, el futuro. El razonamiento tendría que ser, yo compro hoy a este precio, esas 100 toneladas, que es lo que exige futuros, para venderlo a 270, poner un precio de venta de acá a un mes al precio de la tonelada a 270, pero digo, el razonamiento tendría que ser porque yo especulo que está a la baja, entonces yo me cubro y gano esa diferencia. Esa Sí, sería... pero ya Ramiro, que ahí estamos mezclando. Especulo y me cubro. Ahí, ahí Claro, estamos metiendo dos palabras. claro, Vamos a hacerlo más fácil. Ramiro, dale. ¿qué es lo que vos, a ver, qué es lo que te gusta? Por ejemplo, los precios de los commodities hoy, ¿sí? Están subiendo, ¿no? Y Sí. vienen, ¿sí? No paran de subir, sería la frase. El primer planteo que vos tendrías que decirte es, ¿qué es lo que yo quiero de esto? ¿Quiero ganar plata con los granos? Es decir, soy un inversor, no tengo nada que ver con el sector o algo. Entonces, esa sería mi primera pregunta, ¿no? Entonces vos decís, veo que los precios de los granos, así como uno ha observado el petróleo o el dólar u otra cosa, dice, quiero ganar plata con este instrumento financiero. Entonces, y vos ves que suben, ¿qué tenés que hacer hoy? Y crees que va a seguir subiendo. Compras a futuro hoy a un determinado valor, ¿sí? Vamos a ponerle 100, ¿sí? Apostando que el mercado va a seguir subiendo. Entonces, la semana que viene está en 110. ¿Qué haces? Te vendés, entonces vas a vocear y la gente te va a negociar y debe decir, bueno, alrededor de los 110, ponele que te consigue en 109, te quedó tu contrato. Entonces vos te habías comprado hace una semana 100 y ahora pasó la semana y te vendiste a 109. ¿Cuánto te ganaste? Los 9 pesos o el Los, 1. Ahí, exacto, los $9. Y está 9 bien, 9 dólares dólares. multiplicado por 100, y vos no sabés ni lo que es este activo de grano, ¿sí? Pues, qué sé yo, $100 tenía el trigo hace unos años atrás, ponele que fuese un trigo. Y en una semana te ganaste los $100. Eso es inversión, eso es inversión. Ahora, un molino también podría haber entrado como vos a comprarse, ¿sí? Pero con el objetivo de que él en el físico, más adelante, tiene que comprar, y el temor es, desde que hoy está parado acá, hasta cuando él tenga que comprar de acá a, por ejemplo, julio, ¿sí? A julio, el precio suba y suba mucho. Entonces, compra igual que vos, pero ¿qué hace? Cerrando el precio y que el mercado haga lo que quiera con la suba, que él va a tener, si efectivamente cuando llegamos a julio el mercado subió, un precio de compra más bajo que el que existe después en el mercado disponible. Entonces ahí sí está combinando los dos mercados, porque después él cancela en el mercado futuro y después él se va a comprar al mercado físico el trigo, porque sí necesita, entonces lo que te pone el profesor te dice en el spot. Pero ¿qué pasa? Cuando él vaya a comprar el spot, el trigo se apreció, pero trae la ganancia del mercado de futuro para poder reducir y termina comprando al valor que se puso hace 3, 4 meses anticipado. ¿Está? Ahí es donde sí combinan los dos mercados. Igual eso lo vamos a ver mañana. Pero bueno, no importa. Está bien, está muy bien. Está bueno también separar el razonamiento de uno capaz que quiere invertir de alguien que realmente lo necesita, que también viene muy de la mano Las por ese dos lado. cosas, Ramiro, son necesarias. Vos lo que, por eso yo insistí mucho al principio, el objetivo es qué estás esperando vos de buscar del mercado. Si vos vas a invertir al mercado de futuro, es decir, que vas a especular, el mercado spot no te interesa. Lo que tenés que conocer del mercado spot son los fundamentals para decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las variables que hacen que estos activos se muevan? Porque van a tener una inferencia en el mercado de futuro. Eso seguro, si vos no puedes entrar ciego, eso sí, pero después lo que pase, digamos, a nivel, si vos no vas a comprar y vender en el spot, vos lo que querés es, estás apostando a decir, bueno, que los granos van a seguir subiendo, o alguno podría decir, no sé, posiciones de más adelante, mira, esto puede ser que llegue a bajar, no se va a sostener y alguno le juega la baja, entonces se vende. Después veremos si se produce o no la baja, lo mismo que con la suba, por ahí le voy a decir, che, esto tiene un techo, y voy a decir, no, va a seguir subiendo, me compro igual hoy,
y te agarró justo una semana y el mercado te bajó y vos decís, uy, ¿puedo aguantar esto y ver cuánto baja? Porque ahí funcionan las diferencias diarias y yo tengo que tener esa espalda financiera cuando el mercado se me vuelve en contra para decir cómo afronto, porque en definitiva estás, digamos, ahora estás perdiendo o ahora estás ganando, ¿sí? Y en la medida que uno no se vaya, todavía eso no lo cerrás. Cuando uno cancela, ahí, bueno, capturaste la ganancia y dijiste, sí, realmente gané, o, che, no quiero dejar seguir perdiendo, me voy, y bueno, y cerraste la pérdida. Pero bueno, nos vemos mañana, porque si no fue para Sí, ser prolijos. obvio, 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 y la hora también, seguro. Pero perfecto, Perfecto. muchas gracias. No, gracias a ustedes y nos vemos mañana. Seguimos a las 9:30.